días. Continuamos con la sexta clase de este curso de fotografía de nivel 1 y con esta clase cruzamos el ecuador del curso. Con lo cual he pensado que es importante, sería interesante detenernos un momento en el camino, detenernos un momento en la parte puramente técnica, puramente de manejo de la cámara, para descubrir los principales fotógrafos o una selección de fotógrafos que he hecho que fueron pues, un poco los fotógrafos que marcaron el devenir de la fotografía durante el siglo XX. Es decir, pasamos a una clase, por decirlo de alguna forma, más de historia de la fotografía, una clase que pienso que es imprescindible en un curso de formación de cualquier fotógrafo que realmente quiera ir un poco más allá del manejo de la cámara y quiera entender pues, por qué una fotografía funciona, quiera entender por qué ciertos fotógrafos han sido más reconocidos más que otros y un poco cómo hemos llegado a través de todas esas fotografías hasta lo que supone hoy en día el ser fotógrafo. Así que, bueno, hacemos una pequeña pausa en la parte técnica. Espero que la disfrutéis, espero que además os sirva para afianzar todos estos conceptos, toda esta técnica que hemos ido aprendiendo en las otras clases y que aprovechéis pues, de paso para, aparte de descubrir estos nuevos fotógrafos, que aprovechéis para practicar más lo que habéis ido aprendiendo. Así que vamos allá. 10 fotógrafos clásicos imprescindibles. Vamos a empezar, como creo que no puede ser de otra forma, por Henri Cartier-Bresson. Se trata de un fotoperiodista, un fotógrafo documental, street photographer, fotógrafo callejero, que bueno, fue como el más reconocido durante todo el siglo XX, incluso permanece ese reconocimiento en el siglo XXI. El fotógrafo más reconocido a nivel de fotografía documental, podríamos decir. ¿Qué tipo de fotografía se hacía? Pues hacía eso, fotografía callejera, fotografía en blanco y negro. La gran parte de su trabajo está hecho con fotografía de carrete. Y bueno, él decía que hacía fotos porque dibujar era demasiado difícil. Realmente le gustaba más dibujar, le gustaba más... en algunos vídeos se le ve dibujando en carboncillo. Y bueno, decía que al final la fotografía le parecía algo que era alcanzable. Ya os digo yo que se superó, pero la idea era que era algo para él que veía más asequible, ¿no? Por decirlo de alguna forma, cuando el convertirse en un buen dibujante le parecía algo muy muy complejo. Así que bueno, si miráis algunas de sus fotografías, veréis que tiene ese punto, ¿no? De que incluso algunas de sus fotos jugando con el tiempo de exposición en el que los personajes aparecen un poco movidos y con esos contrastes tan intensos de blancos y negros, parece incluso muchas veces como si fuesen dibujos casi al carboncillo. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Es un fotógrafo callejero, es un fotógrafo documental, fotografía escenas diarias, o sea, escenas de la calle, y lo hace pues con una auténtica maestría, ¿vale? Lo hace pues no sé, con una composición, una forma de colocar las cosas que parece que casi todos son montajes. Y es que precisamente acuñó el término muy importante hoy en día en la fotografía, que es el del momento decisivo. El momento decisivo no es ni más ni menos que el momento en el que todo está en su sitio. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se interpreta como eso, ¿no? Como el momento en el que si haces la foto un momento después, una milésima de segundo después, ya te has perdido la escena. Cuando realmente el momento decisivo como tal es el momento en el que el fotógrafo considera que todo está en su sitio para poder contar la historia que quiere contar, para poder hacer la fotografía que quiere hacer. En la fotografía que os pongo en pantalla creo que se queda muy claro, ¿no? Lo que es el momento decisivo, pero si os fijáis en todas sus fotos, veréis que pues precisamente eso, ¿no? Que parece que está todo como ordenado, que parece que casi le ha dicho a cada persona que aparece en la foto, le ha dicho tú colócate aquí, tú no me mires, tú mira cámara, tú haces esto, tú haces esto otro, cuando realmente son escenas que son totalmente improvisadas, son escenas en el que el fotógrafo, o bien porque se adelantó a lo que iba a ocurrir, o bien porque se esperó hasta que ocurriese algo interesante, fue capaz de captar eso, ¿no? De captar ese momento decisivo, esa escena en la que parece que la composición es perfecta, la luz es perfecta, la gente está donde toca, está con los gestos que tocan, parece casi que fuese una escena de película, por decirlo de alguna forma, con un montón de personal preparando esa escena, cuando realmente ya os digo que no hay ni una de sus fotografías que sean montajes, quiero decir escenografías, ¿no? O escenificaciones, perdón.
Entonces, bueno, junto con otros fotógrafos, fundó la que seguramente es la agencia de fotoperiodismo más prestigiosa hoy en día, que es Magnum Photos, y se le considera, pues eso, el padre del fotoperiodismo moderno. Bueno, la cuestión es que es eso, es un auténtico maestro de la fotografía callejera y pienso que es importante que lo conozcáis y que podáis investigar un poco más sobre él. Por cierto, de todos los fotógrafos y fotógrafas que os vaya comentando, tenéis justo debajo del vídeo, tenéis el enlace a páginas web, de las fundaciones oficiales de todos estos fotógrafos. Y si Cartier-Bresson fue el fotoperiodista más reconocido, el mejor fotoperiodista del siglo XX, sin duda Ansel Adams, el segundo fotógrafo del que quiero hablaros en esta clase, fue el fotógrafo más reconocido, el mejor fotógrafo de fotografía de paisaje, de fotografía de naturaleza del siglo XX también. Se trata de un fotógrafo americano que vivió por la zona de San Francisco y tuvo una estrecha relación con la Sierra de Yosemite, lo que ahora es el Parque Nacional de Yosemite. Bueno, sus fotografías sirvieron precisamente para eso, ¿no? Para conseguir que se declarara como Parque Nacional esa zona que era la Sierra de Yosemite. Bueno, vivió alrededor, sus mayores logros fotográficos fueron alrededor de los años 60. Fotografiaba con cámara de placas, estas cámaras que hoy en día las entendemos como esas cámaras antiguas, ¿no? Esas cámaras como de acordeón, pues son cámaras de placa que se utilizaban en esa época mucho para fotografía de paisaje. La mayoría de sus fotografías son en blanco y negro, aunque es verdad que tiene algunas fotografías en color, y se caracteriza o se le reconoce mucho a Ansel Adams por la gran aportación a nivel técnico que hizo en la fotografía. Y escribió 3 libros, los 3 pilares de la técnica fotográfica de la época, que fueron la cámara, el negativo y la copia. Es decir, en el primer libro la cámara, cómo manejamos la cámara, en el segundo cómo revelamos el negativo y en el tercero cómo se realizan las copias fotográficas en papel desde la ampliadora. En la actualidad sería algo así como la cámara, el revelado del archivo digital y la impresión, ¿vale? Sería un poco la traducción a la época actual. Entonces se le reconoce todo un gran mérito, ¿no? Por desarrollar toda esa técnica fotográfica, lo que se llama el sistema de zonas, que se trata de un método de exposición más avanzado, que os enseñaré. La idea es que lo podáis aprender en el curso de nivel 2 o de nivel 3, un poco dependiendo de cómo vaya cada curso. Y lo que permite es conseguir esas fotografías que veis que hace Ansel Adams con detalle y con textura en cada uno de los puntos de sus fotografías, en cada uno de los detalles de ese paisaje. Y bueno, ya os digo, es un gran fotógrafo de paisaje. También tenéis más enlaces a sus fotografías y a su fundación. Y creo que es un fotógrafo que no os podéis perder, que vamos, a mí que me gusta la fotografía de paisaje, realmente es un fotógrafo que me chifla, a nivel de composición, a nivel de luces, a nivel de momentos, o sea, todo lo que capta es increíble. Aparte, si podéis ver algún vídeo de Ansel Adams en YouTube, que alguna entrevista que le hicieron en su momento, veréis que tiene una forma muy particular de entender las cosas, de hablar, de expresarse con mucha calma, con mucha tranquilidad, con un sentimiento muy profundo de lo que es la naturaleza, de lo que es la luz. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Conocerlo un poco más a fondo. Ya os digo, os recomiendo que echéis un vistazo, que lo repaséis, porque creo que lo podéis disfrutar mucho. Y si hablamos de grandes fotógrafos del siglo XX, no puede faltar en una lista como esta el gran retratista Arnold Newman. Se trata, como os digo, de un fotógrafo de retratos que se caracteriza por el uso de la luz natural en sus retratos. Es curioso porque normalmente los retratistas suelen tender a utilizar mucho la luz artificial, luz de flash o de focos en estudio, para conseguir que el tener un control total sobre la luz, ¿no? Estamos fotografiando a una persona y si tenemos el control sobre la luz nos podemos un poco olvidar de toda esa parte técnica y nos podemos centrar directamente en la persona. Pues Arnold Newman decidió que no, que su estilo iba a ser más natural, más espontáneo, y aunque realmente sean fotografías muy trabajadas, es verdad que cuando las vemos parecen o tienen ese punto más natural, más como improvisado, casi diríamos,
cuando realmente no son así para nada. Bueno, si vais viendo algunas de sus fotos, podéis ver que tiene un control o un equilibrio sobre las luces que me parece, personalmente me encanta, me parece un equilibrio bestial. Porque como podéis ver están todos los tonos de grises, de blancos, de negros muy equilibrados, ¿no? No hay ninguna foto que digas, uy, esta es como pesa demasiado la zona oscura o esta tiene demasiada luz, ¿no? Está todo muy equilibrado, todo muy bien compuesto, todo muy bien controlado. Y es que, bueno, Arnold Newman podía llegar a pasarse pues una semana con uno de los personajes que fotografiaba para conseguir esa fotografía que buscaba, ¿no? Conseguir que ese personaje se acostumbrara a su presencia, se acostumbrara a tenerle a su lado, hasta el punto de que se quitara la coraza, se quitara ese escudo que se ponía ante la cámara. Pues ya os digo, llegaba a pasar una semana entera para conseguir conocer a esa persona y ser capaz de captar la personalidad real del fotógrafo, de la persona que iba a fotografiar, o sea, del retratado. Bueno, sus retratos también se caracterizan porque desarrolló lo que se conoce como el retrato ambientado. Hasta la época, casi todos los retratos que se hacían pues solía ser de una persona sobre un fondo homogéneo, una persona del retrato puro y duro que entendemos, ¿no? Y sin embargo, él empezó a hacer estos retratos, empezó a fotografiar a la gente en espacios más naturales, por decirlo de alguna forma, y además aprovechaba para que le ayudaran a contar parte de la historia de esa persona. Es decir, hace un retrato a una persona, no haciendo una actividad, no haciendo ningún movimiento, no... Por ejemplo, a un pintor no lo retrata pintando, sino que lo que hace es retratarlo, pedirle que pose, pero en su estudio, en el estudio del pintor. Entonces, ¿qué ocurre? Que en vez de hacer un primer plano de su rostro, de su cara, para captar un poco cómo es esa persona, lo que hace es echarse unos pasos atrás y capta a esa persona en su ambiente natural. En el caso del pintor, pues dentro de su estudio. En otras fotografías de pintores los integra dentro de su propia obra, ¿no? Lo pone delante de uno de sus cuadros y es como que el pintor, por la forma que tiene Arnold Newman de retratarlo, pasa a formar parte de ese cuadro. Entonces hace eso, ¿no? Gestiona los retratos con ese concepto nuevo en la época del retrato ambientado. Bueno, ya os digo, os recomiendo investigar también un poco más a Arnold Newman, porque si os gusta la fotografía de retrato, realmente tenéis mucho que aprender con Arnold Newman, tenéis mucho que aprender de cómo, cómo gestiona las composiciones, cómo nos da a conocer a los personajes. Simplemente con una foto podemos sacar mucha información de quién es esa persona, y eso al fin y al cabo es lo que es un retrato, ¿no? Fotografiar la personalidad de alguien. Diane Arbus es otra de las grandes maestras de la fotografía de retrato del siglo XX y se trata de una fotógrafa americana que, bueno, por cuestiones de la vida no había tenido nunca interés por la fotografía, pero resultó que se casó con un fotógrafo de moda, de publicidad de la época, bastante reconocido además, y pues un poco de rebote le llegó la fotografía a sus manos. Ayudaba a su marido a la hora de realizar sesiones, pero veía que pues eso, trabajaban para revistas de moda, Vogue, revistas así muy prestigiosas, pero que veía que eso era como mucho cuento, no había nada real ahí y todo eso no le motivaba para nada. Así que empezó a salir a pasear por Nueva York con su cámara de fotos y empezó a fotografiar lo que ella llamaba freaks, gente, por decirlo de alguna forma, especial, ¿no? Gente extraña en la época. Y pues veía que disfrutaba, ¿no? Veía que era una forma de retratar a esa gente, de poder acercarse a esa gente. Lo utilizaba como excusa muchas veces para acercarse a gente a la que de otra forma seguramente no se hubiese acercado. Bueno, Diane Arbus venía de una familia rica, una familia adinerada, y por consiguiente se relacionaba mucho con eso, con otras familias adineradas judías de Nueva York. Así que bueno, pues empezó a salir a hacer esas fotos, a hacer fotos a gente que considera como más extraña. Y es curioso, ¿no? Porque si os fijáis en sus fotografías, esa gente tan extraña, por decirlo de alguna forma,
aparece bastante natural, aparece bastante cómoda en sus fotos, ¿no? Hay una foto de un enano así como medio desnudo en una cama y aparece sonriente ante la cámara, ¿no? Aparece alguien que igual en muchas ocasiones ni siquiera se dejaría fotografiar, se está dejando fotografiar, además desnudo y además orgulloso, ¿no? de ser quien es. Sin embargo, si os fijáis en otras fotos de gente que en principio no tiene ningún rasgo, ninguna peculiaridad que le haga convertirse en un freak, como lo llama Diane Arbus, los fotografía de una forma muy particular, ¿no? Los fotografía, pues por ejemplo, a unos bebés los fotografía llorando, a un niño que se encuentra en Central Park se lo encuentra con 2 granadas de juguete en las manos y lo fotografía en una postura súper tensa, súper rígida, ¿no? Que le hace parecer incluso como una especie de psicópata con unas granadas en las manos. O fotografía luego en un campamento nudista y aparece, o sea, le va la Diane Arbus y fotografía a la camarera de ese campamento nudista y la fotografía precisamente porque es la única que para distinguirse y que sepan que es la camarera va con un poco de uniforme de camarera. Entonces es la rarita, ¿no? Porque es justo la que va vestida. Y pues ya os digo, las fotos de Diane Arbus se caracterizan por eso, ¿no? Por fotografiar a personajes que pues en esa época eran considerados como fuera de la sociedad y fue un poco la forma de romper con todas esas fotografías de Vogue, fotografías de moda, ¿no? Y era un poco su forma de, por decirlo de alguna forma, de mandarlos a la mierda. Bueno, al final hay una fotografía que me gusta mucho, que no es un retrato, pero me llamó mucho la atención cuando la vi, es una fotografía que os estoy pasando ahora en las diapositivas, que es la del castillo de Disney, ¿no? Precisamente por todo lo que supone Disney, ese mundo como de fantasía, y que resulta que va Diane Arbus y lo fotografía como... No creo que ningún niño se haya imaginado Disney desde este punto de vista. Pues bueno, ya os digo, si queréis también investigar un poco más sobre Diane Arbus, creo que también es una fotógrafa interesante. Hay una película sobre ella, creo que se llamaba Retrato de una obsesión. Y bueno, aunque no sea muy fiel a la historia de Diane Arbus, pues bueno, está bien, ¿no? Porque también nos ayuda a conocerla de una forma más entretenida. Elliott Erwitt directamente es un crack. Se trata de otro fotógrafo de calle, se trata de otro fotógrafo documental. Si no voy mal, fundó con Cartier-Bresson y con Robert Capa, otro fotógrafo del que os hablaré ahora más adelante, fundaron lo que es esa agencia de fotoperiodismo, Magnum. Y bueno, es un maestro, ¿vale? Se trata de eso, de un fotógrafo de calle, un fotógrafo documental que siempre tiene un punto irónico, un punto de humor, ¿no? En sus fotografías. Es capaz de una escena en la que posiblemente ninguno de nosotros sería capaz de ver nada interesante, pues es capaz de, por composición, por colocarse en el lugar adecuado, es capaz de fotografiar algo que, bueno, al final resulta en una fotografía muy llamativa y que siempre tiene la capacidad de sacarnos una sonrisa. Tiene una serie de fotos que se llaman docs y, bueno, algunas de esas fotos fueron anuncios de zapatos, curiosamente, y utilizaba los perros como excusa, ¿no? Recuerdo una foto que, bueno, la estáis viendo ahora en pantalla, que tiene, bueno, aparece, como veis, el perro pequeñito que ya de por sí ya llama la atención, luego vemos las botas de zapato de la mujer y luego de repente nos aparecen esos pedazos de patas del gran danés que le aporta ese punto, ¿no? Que solo tiene Elliott Erwitt en sus fotografías. Bueno, se trata de un fotógrafo que la mayor parte de sus fotos eran en blanco y negro, aunque es verdad que tiene una parte de fotografías en color que también son muy interesantes, precisamente por eso, ¿no? Por cómo gestiona, cómo controla las diferentes luces, los diferentes colores de las escenas de la calle. Aunque, bueno, principalmente se le conoce por eso, por sus fotografías en blanco y negro. Y ya os digo, por ese punto irónico que siempre tienen sus fotos, ¿no? Yo siempre me lo he imaginado como un fotógrafo que va haciendo fotos por la calle y medio riéndose, ¿no? Como que tiene ahí en su cabeza que va viendo esas escenas que le parecen cómicas y que siempre de una forma u otra consigue fotografiar. Algo que también me parece muy interesante de sus fotos es cómo controla lo que se llama la justaposición, es decir, el colocar un elemento al lado de otro en la fotografía que en un principio no tiene ningún tipo de relación, por ejemplo, una persona y una señal de tráfico, que a lo mejor de otra forma no tendría ninguna relación,
pero por la forma de colocarlos en la foto, de repente adquieren una relación directa, conceptual, de un elemento con el otro, ¿no? Pues por ejemplo, ya os digo, una persona le da una señal de tráfico. La señal de tráfico es una flecha que apunta a la izquierda y lo que está haciendo es apuntar a la persona o apuntar hacia dónde está mirando esa persona, ¿no? Yo qué sé, pues hay una fotografía de una mujer en una... No sé muy bien qué era, creo que era una especie de meeting del Partido Demócrata en Estados Unidos o algo así. Y bueno, la cuestión es que había mucha gente con unas pancartas como de cacahuetes. La estáis viendo en pantalla ahora la foto. Y bueno, como veis, es capaz de integrar a esa mujer, ponerla enfrente de una de las pancartas y al colocar la otra pancarta al lado, automáticamente ya vemos que esa mujer tiene la misma cara que tiene el cacahuete en la pancarta, ¿no? Es algo como muy curioso el cómo maneja lo que os digo, la justaposición para darle ese punto irónico, ¿no? Ese punto humorístico a sus fotografías y convertir una escena que en principio cualquier persona diría que no tiene nada de interesante, la convierte en una fotografía realmente maestra. Y ahora vamos a pasar al fotógrafo de guerra más reconocido del siglo XX. Se trata ni más ni menos que de Robert Capa. Robert Capa realmente fue un seudónimo que utilizaron Endre Enro Friedman, un fotógrafo húngaro, y su mujer Herta Fohoril, o algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia, que también utilizó un seudónimo que era Gerda Taro. Entonces, bueno, tanto uno como el otro se juntaron y decidieron crear este fotógrafo, Robert Capa, que aunque ellos fueran húngaro y ella creo que era francesa, decidieron crear este fotógrafo americano súper reconocido en América, que decidió viajar a Europa para fotografiar las guerras, las grandes guerras del siglo XX, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, pues las guerras que más marcaron la historia del siglo XX. Y bueno, con la excusa de que era un fotógrafo americano muy reconocido, además vendía las fotos más caras que los fotógrafos europeos, pero como era un crack, pues podía permitírselo. Y resultó pues que ese personaje representado por ellos dos vendía fotos, ¿vale? Pasaron de estar en momentos de penuria económica a pasar a que tanto uno como el otro, a través de este personaje, empezaron a vender sus fotos además más cara que los demás. Pero claro, todo eso suponía el tener que presentar unos resultados interesantes. Entonces, bueno, ya os digo, se juntaron estos dos fotógrafos y bajo el seudónimo de Robert Capa empezaron a hacer fotos sobre todo estaban muy relacionados con partidos comunistas, partidos socialistas, partidos principalmente por la época que les tocó vivir, pues eran partidos principalmente antifascistas. Y bueno, se juntaron y empezaron a fotografiar cosas que nadie era capaz de fotografiar. Yo qué sé, pues si había un meeting o una manifestación, pues fotografiaban a esos personajes que nunca nadie había podido fotografiar antes porque no se dejaban o por el motivo que fuese. Entonces, bueno, se fueron a la Guerra Civil Española, se acercaron a España y fotografiaron pues la Guerra Civil, pero siempre vista desde el bando republicano. Que bueno, ahí hicieron una de sus principales fotos más reconocidas, es la foto de un miliciano muerto, o de la muerte de un miliciano, perdón, en el que en teoría se ve el momento exacto en el que el miliciano es atravesado por una bala del bando franquista, en el momento en el que justo le matan. Y bueno, es una de las fotos más criticadas seguramente de la historia de la fotografía. ¿Por qué? Pues porque bueno, mucha gente ha pensado, han dicho que era un montaje, que era una escenografía, ¿no? Que como que hubiesen hecho un juego de oye, venga, ahora bajad corriendo la ladera y haced como si alguien os disparara. Y Robert Capa iba disparando. En fin, que bueno, se le ha criticado mucho por estos temas, ¿no? Por la falsedad de esas fotos. Pero la verdad es que si miramos toda la carrera de Robert Capa siempre surgen cosas así como conflictivas, pero si miramos simplemente las fotos vemos que los resultados realmente hablan por sí solos. Bueno, Gerda Taro falleció en la Guerra Civil, con lo cual continuó el marido continuó por su cuenta y al final ha sido el que más ha representado las fotografías de Robert Capa, ¿no? Normalmente incluso cuando se habla de Robert Capa se habla directamente de Enro. En cuanto a, bueno, continuó haciendo fotos de guerra, llegó al desembarco de Normandía, fue el único fotógrafo que desembarcó con la primera oleada de soldados
Y bueno, curiosamente, todas las de no sé cuántas fotos hizo, ciento y pico fotos, ciento y pico disparos que realizó ese día, resulta que se salvaron pues creo que unas 15 fotografías, porque hubo un problema en el laboratorio, un problema en el revelado, y resulta pues que muchas de las fotografías se echaron a perder y no pudieron utilizarlas para nada. Bueno, la cuestión que tenía dos lemas, que el primero de ellos dice que si tus fotografías no son lo suficientemente buenas es porque no estás lo suficientemente cerca, y eso es algo que sí que es importante, ¿vale? Hay que estar cerca siempre para hacer fotos, tanto físicamente como en otro sentido que también se refería a esa frase, a estar cerca emocionalmente, ¿vale? Como os decía, Robert Capa no fotografiaba la guerra, sino que fotografiaba la guerra desde el bando al que apoyaba él, ¿no? Fotografiaba, por decirlo de alguna forma, a sus héroes de guerra. Así que bueno, también falleció al pisar una mina, creo, no sé si era en Vietnam exactamente, ahora no recuerdo dónde fue que pisó la mina. Pero bueno, la cuestión es eso, ¿no? Que era un fotógrafo de guerra, que estaba donde no estaba ningún otro fotógrafo, y que bueno, siempre su vida como fotógrafo ha sido como muy polémica precisamente por esos detalles. Sobre la foto de la muerte de un miliciano se han rodado documentales, se han hecho análisis forenses sobre esa fotografía para poder determinar si era real o no. Es una fotografía de la que nunca han aparecido los negativos, con lo cual no podemos saber si la foto de ese miliciano, claro, imaginaos que se ve como en el negativo número 1 se ve como abaten al miliciano, y en la foto número 2 se ve a ese miliciano correteando por ahí, ¿no? Entonces entenderíamos que con el orden de los negativos, que fue un montaje, que fue una escenificación, y que realmente no es una foto de la muerte de un miliciano. Claro, al final se trata de una fotografía con un poder ideológico, con un poder político muy grande, porque el bando republicano la utilizó como icono para ganar fuerzas, con lo cual también hay intereses políticos para que se llegara a saber que esa fotografía era falsa, ¿no? Bueno, sea como sea, ya os digo, os recomiendo también echar un vistazo a las fotografías que hizo. Bueno, perdón, el segundo de sus lemas era el ligeramente desenfocado, ¿vale? Slightly out of focus, que llamaba él. ¿Por qué hacía referencia a eso? Pues porque decía que si tú estás fotografiando en medio de la guerra, no es viable hacer una fotografía hiper nítida, súper perfecta, porque con la tensión de la guerra, con la tensión del momento, es imposible mantenerse totalmente quieto. Con lo cual, muchas de sus fotos están un poquitín movidas, ¿no? Hasta llegar al punto de que él provocaba ese movimiento de forma artificial, ¿no? O sea, el tío estaba en medio de la guerra, iba a hacer una foto y como que le daba un golpecito a la cámara justo al momento en el que disparaba, precisamente para conseguir ese pequeño, ese ligeramente desenfocado y darle un punto más auténtico a su fotografía. Bueno, ya os digo, os recomiendo echar un vistazo a sus fotos, además de sus fotografías. Si podéis acceder a alguno de sus libros, también os recomiendo que los miréis porque son realmente interesantes. Y hablando de más fotógrafos interesantes, otro maestro de la fotografía del siglo XX fue Richard Avedon. Se trata de un fotógrafo de moda, un fotógrafo que además era retratista, y él mismo decía que sus fotografías habían ayudado a definir lo que era la belleza, la elegancia, incluso la cultura y sí, las distintas formas de vida de los estadounidenses en el siglo XX, bueno, especialmente en la última mitad del siglo XX, que fue cuando más repercusión tuvieron sus fotografías. Te hacía fotografía con cámara de placas también, igual que os he comentado de Ansel Adams, pero en este caso hacía una fotografía con cámara de placas en estudio normalmente, y aunque saliese a la calle intentaba emular la situación de iluminación de estudio. Si miráis sus fotografías de moda, seguramente notaréis cómo algunos de los fotógrafos actuales se han inspirado o incluso se ven influenciados por esa estética, por esos movimientos de las modelos delante de la cámara, que al final pues han dejado marca, ¿no? Han repercutido sobre cómo se entiende la fotografía de moda hoy en día. Además, en la parte de fotógrafo retratista, tiene una serie muy interesante que es la llamaron American West, o la llamó American West, y se trata de una colección de fotos de personajes del oeste americano, y se trata de fotos que realizaba, o sea, él se fue, digamos, de viaje por todo el oeste americano, y a medida que iba encontrando personajes que le parecían interesantes para sus retratos,
los fotografiaba pues delante de una especie de estudio natural, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, utilizaba la luz natural, pero la utilizaba de tal forma y con una serie de accesorios que cuando vemos las fotos parece que son fotos realizadas en estudio. Utilizaba un fondo blanco y con modificadores de la luz, difusores y otros accesorios fotográficos que utilizaba en medio de la naturaleza, pues conseguía esta sensación de que las fotos estuviesen hechas dentro de un estudio, aunque realmente están hechas en medio del desierto, de cualquier sitio del oeste americano. Bueno, la cuestión es que todos esos retratos sirvieron un poco de muestra, de icono, ¿no? Para traer cómo era la vida en el oeste americano y traerlo a las grandes ciudades, grandes urbes del este, ¿no? Digamos, de las capitales o de las ciudades más importantes de Estados Unidos, que parecía que tenían muy abandonada la idea de la gente del oeste americano. Y bueno, por eso al final dice él mismo que sus fotografías, tanto de moda como de retrato, ayudaron a marcar y ayudaron a conocer la cultura estadounidense y la estética y la elegancia de la moda. Bueno, al igual que con los otros fotógrafos, os recomiendo que echéis un vistazo, que busquéis, por ejemplo, en Google Imágenes, busquéis Richard Avedon y busquéis la colección esta de American West, porque me parece que es muy interesante. Aparte, pues sus fotografías de moda, aunque a mí personalmente la fotografía de moda me llama menos la atención que los retratos, pero sí que también tiene unas fotos de moda realmente interesantes, con encuadres muy forzados, con composiciones muy apuradas, que llama la atención, ¿no? El hecho de que estuviese con una cámara analógica y tuviese el atrevimiento de realizar esas fotos con esos encuadres tan atrevidos. Bueno, echadle un vistazo, ya creo que os gustará. Si os gusta la fotografía de moda y el retrato, creo que podéis sacarle mucho partido y podéis sacar muchas ideas de sus fotografías. Y otro de los grandes, en este caso un fotógrafo de bodegones, un fotógrafo de naturalezas muertas, fue Edward Weston. Se trata de un fotógrafo que vivió durante la primera mitad, finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Os doy un poco las fechas de cuando vivió para que os hagáis una idea de la situación fotográfica que había en ese momento. Entonces, claro, imaginaos lo caro que era hacer fotografías en esa época. Prácticamente se dedicaban los fotógrafos a hacer fotos de gente. ¿Por qué? Pues porque, oye, voy a tener a alguien que va a pagarme para hacer esas fotos. Sin embargo, Edward Weston empezó a fotografiar alimentos, empezó a fotografiar comida, objetos, elementos de la naturaleza, que claro, realmente era un gasto enorme para él el hacer esas fotos. ¿Por qué? Porque no había una forma de ingresos, no había nadie que le fuese a pagar por hacer una foto a un pimiento, por ejemplo. Pues curiosamente, al final consiguió que se reconociera en sus fotografías, se reconociera el valor artístico de esas fotos. Y precisamente la foto del pimiento de Edward Weston se ha convertido en todo un icono de la fotografía de bodegones. Y es curioso, ¿no? Si buscáis en Google Edward Weston y la fotografía del pimiento, bueno, os saldrá con que busquéis un nombre, ya os sale la fotografía del pimiento. Es curioso cómo la forma de ese pimiento parece o llega a recordar como si fuese una especie de desnudo humano, ¿no? Es como... Es curioso, ¿no? Lo que conseguía a través de las formas de sus naturalezas muertas. Es interesante, ¿vale? Ya os digo, el hecho de que a través de pequeños objetos, a través de cosas que sobre todo en esa época no tenían ningún valor fotográfico, consigue transmitir lo que son capaces de transmitir sus fotos. Consigue hacernos caer, nos consigue hacer que recordemos situaciones o escenas que nada tienen que ver con el objeto que está fotografiando. Ya os digo, me parece que es curioso, que también es interesante que lo conozcáis, aparte de, por el manejo de la luz que pueda tener, por el manejo de la composición que pueda tener. También es interesante situaros un poco en esa época, pensar que nadie fotografiaba cosas porque no tenía ningún valor fotografiar cosas, y Edward Weston empezó a hacerlo y implantó, era como un poco el punto de partida de la fotografía de bodegones. Y ya no solo los bodegones, ya no solo los hacían los pintores, sino que ya, pues ya os digo, los fotógrafos también podían hacer bodegones, incluso podían interpretar esas naturalezas muertas, esos objetos, para que expresaran lo que realmente quería expresar el fotógrafo. Ya os digo, echadle un vistazo también, Edward Weston, buscadlo en Google, echad un vistazo a la foto del pimiento, la foto de una especie de caracola que tiene, también para temas de composición.
Ya os digo, aunque la fotografía de bodegones no nos llame mucho la atención ahora mismo, es interesante echarle un vistazo. Y otra de las grandes, Dorothea Lange, una fotoperiodista, vamos, para quitarse el sombrero. Se trata, bueno, de una fotógrafa americana que vivió también en la primera mitad del siglo XX y se caracteriza sobre todo, se la conoce sobre todo por las fotografías que realizó en la época de la Gran Depresión. Su fotografía más icónica, su fotografía más representativa de su trabajo es la que llama Madre Migrante. Se trata de una foto que, bueno, de la gran crisis del 29, del momento de la Gran Depresión. Se trata de una fotografía de una madre con sus hijos, que pues lo que ocurrió durante la Gran Depresión, ¿no? Había perdido el trabajo, no encontraba trabajo, estaban pasando hambre y iban por el mundo intentando encontrar algo con lo que alimentarse. Y en esa fotografía es como muy representativa de esa época, ¿no? Es en una sola foto ha conseguido unificar todo ese mensaje de lo que ocurrió durante ese periodo de la historia de los Estados Unidos. Y, bueno, aparte de toda la serie de fotografías que tiene de su reportaje de la Gran Depresión. En cuanto descubrí esta fotografía, en cuanto me enseñaron esta fotógrafa, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque antes de que me contaran nada, me enseñaron la foto de la madre migrante. Y no sé si habéis leído el libro de Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Bueno, se trata de un libro que precisamente habla de eso, del periodo de la Gran Depresión y de cómo una familia va recorriendo el mundo buscándose la vida. Pues curiosamente, en cuanto vi esa foto, sin que me hubiesen situado en ningún momento, me hubiesen dicho ni quién era la fotógrafa, casi, enseguida me vino a la mente ese libro, me vino a la mente esa historia, ¿no? Que cuenta John Steinbeck en el libro de Las uvas de la ira. Bueno, si no lo habéis leído, lo recomiendo. Y bueno, ya os digo, es curioso, ¿no? El cómo, sin haber vivido lógicamente esa época, automáticamente la fotografía me hizo una conexión en mi cerebro, lo más conocido, o sea, lo más próximo, lo más cercano que podía haber vivido yo sobre la Gran Depresión, que era el haber leído el libro de Las uvas de la ira. Y es curioso, ¿no? Cómo con una única fotografía tiene ese poder, tiene esa capacidad de conexión con el mensaje precisamente que quería mostrar, ¿no? Que era el gran problema o el gran sufrimiento de las familias durante la época de la Gran Depresión americana. Bueno, también os recomiendo que le echéis un vistazo, que miréis ese reportaje tan bestial de la Gran Depresión de Dorothea Lange. Y ya para acabar voy a hablaros rápidamente de un fotógrafo que, si bien no aparece muchas veces en las listas de fotógrafos clásicos, creo que es un fotógrafo interesante para que veamos un poco lo que se podía hacer con fotografía analógica, fotografía de carrete en color, comparado con lo que podemos hacer hoy en día en fotografía digital, ¿no? Se trata ni más ni menos que de Franco Fontana. Si os fijáis en las fotos que hacía, eran fotografías en general muy saturadas, muy coloridas, con composiciones bastante minimalistas, bastante sencillas, y que sin embargo son fotografías que enseguida llaman la atención, ¿no? Enseguida captan la atención de la persona que las ve. Y me ocurre mucho cuando hablo con alumnos en los cursos presenciales que me dicen que, bueno, que son fotografías que tienen muchísimo Photoshop. Y no, son fotografías hechas todas con cámara de carrete, con lo cual no tiene nada de Photoshop. Lo único que hacía Franco Fontana, o que hace Franco Fontana, es salir y fotografiar en el momento más oportuno. Si, por ejemplo, en el caso de los paisajes, quiere que tengan una coloración muy saturada, primero elige una película fotográfica, una diapositiva fotográfica que ya de por sí sature mucho los colores, pero además va en un día en el que, por ejemplo, la atmósfera está muy limpia, acaba de llover, y cuando, yo qué sé, pues eso, después de llover, los colores, siempre las superficies mojadas tienen colores mucho más intensos. Aparte, pues selecciona los objetivos, selecciona las composiciones, de tal forma que consigue hacer estas especie de abstracciones del paisaje que resultan en estas fotos, que personalmente es un estilo que me gusta mucho. Bueno, fotografía aparte de paisaje, también hace fotografía de desnudo, tiene algunas fotos, fotografía de retratos, fotografía de calle incluso. Pero bueno, se le conoce sobre todo por sus fotografías de paisaje, con estos detalles minimalistas, con esta especie de abstracciones del paisaje minimalista, que bueno, creo que está bien para cerrar y dar paso pues un poco a volver al mundo actual con esta fotografía en color.